Pero quiero predicar un poco acerca de eso. O sea, voy a compartir un poco esta mañana acerca del significado de la cena, eh, de todo lo que esto significa, del contexto que hay detrás de todo esto y entender cuál es el llamado del Señor para nosotros. Muchas veces me encuentro con que hay muchas preguntas acerca de este tema, ¿no? La gente siempre pregunta quién debería participar de la cena o no, en qué condiciones, cuándo, cómo. Y bueno, hoy voy a intentar responder algunas de esas preguntas, tratando de hacer un recorrido en la Escritura por algunas cosas puntuales y entender qué cosa es lo que el Señor nos habla y cuál es el contexto de todo esto. Pero esto claramente tiene implicaciones prácticas para nosotros en estos días. Así que quiero que me acompañes a la Biblia, por favor, al libro de Lucas capítulo 22. Quiero que leamos algunos textos aquí hermosos. Déjame ver tu mano si eres nuevo, si has venido por primera vez. Alguien que haya llegado de visita esta mañana. Queremos saludarte. Uy, Dios les bendiga por allá. Qué bien. Bienvenidos. La iglesia les saluda, les bendice, les da la bienvenida. A Lucas capítulo 22, por favor, vaya conmigo, versículo 7. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan y preparen la Pascua para nosotros, para que la comamos. ¿Dónde desean que la preparemos?, le preguntaron. Y él les respondió: miren, al entrar en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo a la casa donde entre y dirán al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual puedo comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto dispuesto. Prepárenla. Y encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Después de haber dado gracias, lo partió y les dijo, y les dio diciendo: este es mi cuerpo, que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Déjenme dejarlo ahí por ahora, porque quiero tratar de explicar un poco todo lo que está pasando en estos textos y todo lo que Jesús está haciendo. ¿Cuál es el contexto detrás de todo esto? Porque hay muchas cosas muy interesantes. Y para este momento de vida, ¿no? Para este momento en el que Jesús está dando estas instrucciones, hace referencia. Y Jesús está hablando de la fiesta de Pascuas y está hablando de la fiesta de los panes sin levaduras, lo cual eran dos fiestas diferentes, representaban dos cosas diferentes, cada una tenía su significado. Pero para este momento de la historia, la fiesta de las Pascuas y la fiesta de los panes sin levadura se celebraban prácticamente juntas. Se celebraban, la fiesta de los panes sin levaduras duraba toda una semana. Así que para este momento de la historia de Israel, la Pascua y los panes sin levadura se celebraban simultáneamente. O sea que cualquier israelita entendía perfectamente, cualquier persona que entendiera estas palabras, entendía que todo lo que Jesús está hablando en todo este pasaje, Jesús está haciendo una alusión directa al contexto de las Pascuas. Porque todo esto que se está desarrollando, dice que en la Escritura, en el versículo 7, que llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en la cual se mataba el cordero de la Pascua, ¿verdad? Así que estamos hablando de dos fiestas que se unían, de dos fiestas que encontraban un punto en común, una semana en común, que pasaban cosas muy puntuales. Así que necesitamos entender cuál es el contexto detrás de todo esto. Y necesitamos entender por qué Jesús instaura todo este tema de la cena justamente en medio de los días en los que los israelitas estaban celebrando la fiesta de la Pascua. Es interesante que la mayoría de nosotros, cuando pensamos en las fiestas judías, en las fiestas hebreas, en las fiestas de Israel, casi siempre pensamos que son fiestas de Israel,
y pensamos que eso no tiene nada que ver con nosotros, como que nosotros no tenemos que celebrar nada de eso, porque no es algo que tiene que ver con nuestros días, con nuestro contexto. Y en gran parte, en gran medida, hay muchas cosas allí que son ciertas, pero la realidad es que la Escritura dice algo interesante cuando habla de las fiestas de Israel, y dice que esas fiestas no son de Israel, sino que son fiestas de Jehová. Cada vez que el Señor instaura una de estas fiestas que Israel tenía que cumplir, que de hecho eran 7, habían 7 fiestas puntuales que toda la nación de Israel celebraba durante todo el año, cada año. Habían 7 fiestas y una de estas fiestas más importantes era la fiesta de las Pascuas. Pero cuando Dios instaura estas fiestas, no eran fiestas para que Israel celebrara, eran fiestas para celebrar a Jehová por lo que Jehová había hecho. La Escritura siempre dice que estas fiestas son las fiestas de Jehová. O sea que a veces hemos tenido un mal concepto pensando que no podemos celebrar algo, no podemos hacer algo porque eso tiene que ver con Israel. Pero lo que la Escritura dice es que esas fiestas son ¿de quién? De Jehová, no de Israel, son fiestas de Jehová. Yo decía en la mañana que esto es como un cumpleaños. Usted va a un cumpleaños de un niño, de una persona, y usted va a celebrar, usted va a cantar, usted va a bailar, usted se va a comer el cake, pero el cumpleaños no es suyo, el cumpleaños es de la persona que usted fue a celebrar, ¿cierto? Así que eso mismo pasa con la fiesta. Israel está celebrando, Israel se está comiendo el cake, pero la fiesta no es de Israel, la fiesta es de Jehová. O sea, la persona para la cual se realiza la fiesta es para la persona que hizo los milagros, para la persona que instauró esto, para la persona que abrió el mar, que les liberó y que les bendijo con una bendición espiritual y con una bendición celestial y de una manera sobrenatural. O sea que ninguna de las fiestas instauradas en la Escritura, en el Antiguo Testamento, son fiestas para que Israel celebre, son fiestas para celebrar a Jehová, en las cuales Israel estaba celebrando a Jehová y por lo que Jehová había hecho. ¿Me siguen? Solamente que al pasar del tiempo esto en algunas ocasiones como que se ha diluido, se ha mezclado, se ha perdido la esencia de lo que estamos hablando. Así que quiero que sepas que es importante que nosotros entendamos este contexto, porque Jesús está tomando una celebración que solamente celebraba a Israel, pero una celebración que era para Jehová, no para Israel. Así que el contexto de Pascuas implica que todo Israel está en función de celebrar a Jehová y lo que Jehová hizo en ellos y a través de ellos. Así que Jesús toma todo este contexto para instaurar lo que conocemos como la cena del Señor. De manera que ahora Jesús está tomando la Pascua con todos los elementos que se celebraban y que se usaban en Pascuas. Jesús le está dando un nuevo significado, Jesús lo está tomando y Jesús lo está abriendo para que todos los gentiles, para que todas las naciones de la tierra, para que todos los pueblos, pertenezcan a Israel o no, puedan celebrar la fiesta que no es de Israel, la fiesta que es de Jehová. ¿Está conmigo usted esta mañana? Así que cuando nosotros participamos de la cena del Señor, yo quiero que usted sepa que usted y yo estamos celebrando lo mismo que celebran los israelitas cuando celebran Pascua. Lo que pasa es que los israelitas lo celebran una semana específica del año, en un momento específico del año, bajo una condición puntual durante el año. Sin embargo, Jesús tomó todo ese contexto y en su persona ahora se abrió para que toda la humanidad y toda la iglesia y todas las naciones y todo el pueblo puedan tener acceso a Él y puedan celebrar lo que Él hizo, no solo por Israel, sino por todas las naciones de la tierra. Amén. Quiero que sepas que Pascua es muy interesante. Téngame paciencia un momento. Yo sé que estoy despacito, estoy enseñando algunas cosas que necesito poner un fundamento para donde vamos. Es muy interesante entender todo lo que pasó en Pascua porque había una batalla por un montón de tiempo ya que se había desarrollado. Usted recordará aquel momento cuando Moisés se encuentra con Dios en aquella zarza que estaba ardiendo y no se consumía. Dios le habla a Moisés y le dice: Moisés, he escuchado el clamor de mis hijos que están en Egipto. Ese clamor ha subido a mí y yo he descendido para librarles. Fíjense qué interesante. El clamor subió, Dios descendió para librarles a ellos. Cuando Dios desciende, Dios se encuentra con Moisés, habla con Moisés. Y después de tantas preguntas, de tantas dudas, después de tanta incertidumbre, complejos, miedos, inseguridades, después de una conversación larga con el Señor, y Moisés se entiende y decide finalmente que le toca ir a Egipto
a hacer la mano de Dios y hacer la voz de Dios frente al faraón y frente a todos los egipcios, Moisés llega a Egipto y Dios comienza a hacer unos milagros impresionantes. Usted lo recordará, fueron 10 las plagas que Dios usó para liberar a los israelitas. Pero es impresionante cómo el corazón de Faraón se mantuvo tan duro. Es impresionante cómo el corazón de Faraón se mantuvo tan rebelde. Cómo el corazón de Faraón se mantuvo tan alejado del Señor, tan distante del propósito de Dios. Pero vemos a un Dios que extendió gracia. Vemos a un Dios que extendió misericordia. Vemos a un Dios que extendió amor. No una, no dos, no tres, sino 9 veces. Dios mandó 9 plagas y detrás de cada plaga el corazón de Faraón se endurecía. Faraón se llenaba de mentiras, se llenaba de rebeldía, su corazón se ponía duro para con el Señor y para con el pueblo. Y todo lo que Faraón vio fue la gracia de Dios, fue la misericordia de Dios, fue el amor de Dios, fue el perdón de Dios. Dios revelándose a Faraón una y otra vez. Pero llegó un momento, querida familia, donde esa gracia se cortó, donde esa misericordia se cortó. Llegó un momento donde ese perdón se cortó, porque llegó un momento donde la oportunidad que Faraón tenía para arrepentirse, para dar un paso atrás, para dejar libre al pueblo, para no oprimir más a lo que pertenecía al Señor. Oh, qué cosa tan impresionante. El problema de Dios con Faraón era que Faraón estaba oprimiendo lo que pertenecía al Señor, lo que era de él, lo que él había comprado, lo que él había creado, lo que él había separado para él. Dios había levantado toda una nación y había un hombre con un corazón orgulloso, rebelde, duro, que no entendía la guerra que se estaba desarrollando. Quiero que entiendas que durante 9 plagas Faraón no se había dado cuenta contra quién él estaba peleando. De manera que todos los egipcios y el mismo Faraón pensaba que estaban desarrollando una batalla entre pueblos, una batalla entre reinos. Así que ellos pensaban que esto era los egipcios contra los israelitas. Quiero que sepas que cuando usted y yo, como así los egipcios y como los israelitas, miramos nuestras batallas de esa dimensión, siempre nos vamos a ver como perdedores. ¿Usted se acuerda? Eso fue justamente lo que le pasó a Gedeón. Eso fue porque no hay manera que humanamente usted pueda vencer una batalla contra un ejército que es más grande, que es más fuerte, que tiene mejores entrenamientos, mejores armas, mejor ejército. Eso es imposible. Así que los egipcios, cuando vieron a los israelitas sin entrenamiento, sin armamento, que solo sabían hacer ladrillos y construir y seguir órdenes, los egipcios decían: esta gente no nos van a ganar nunca. Ellos nunca van a ser liberados, ellos nunca se van a ir de aquí, porque los egipcios nunca comprendieron contra quién estaban peleando. Quiero que sepas que los egipcios nunca comprendieron contra quién estaban peleando. Faraón nunca lo entendió. Así que como nunca lo entendió, todo el tiempo menospreció a Moisés y usted se acuerda que el texto del escrito, que el Señor es lento para la ira. Uy, cómo nos encanta ese texto, ¿verdad? Nos encanta pensar que la ira del Señor es lenta y que la gracia del Señor es abundante. Pero quiero que sepas algo, hemos malinterpretado lo que ese texto dice. Perdóname, sígueme por un momento porque es importante que entendamos esto. Hemos malinterpretado este texto, porque lo que el texto no dice es que Dios no tiene ira. Lo que el texto dice es que la ira de Dios es... Dice que Dios es lento, pero ser lento no implica que no se va a irar. Dice que Dios es lento para la ira y es grande en misericordia. Así que la ira de Dios para con Faraón fue muy lenta. Vino un round y Dios extendió gracia. Vino otro y Dios extendió gracia. Vino otro y Dios extendió gracia. Vinieron 9 y Dios extendió gracia. Pero llegó un momento donde Faraón no se estaba dando cuenta que estaba provocando a Dios a ira. Faraón no se dio cuenta que estaba jugando con lo que pertenecía al Señor y estaba provocando a Dios a ira. Faraón abusó de la gracia que se le fue entregada. Así que el Señor le extendía gracia, le extendía amor, le extendía misericordia, le extendía perdón, le perdonaba, le restauraba, le amaba, le daba oportunidades, le decía: está bien, dale, otra más, otra más, otra más, otra más.
Y Faraón persistió. Los egipcios persistieron en enfrentar al Dios de Israel. Ellos no se habían dado cuenta contra quién ellos estaban peleando. Ellos vieron las ranas que vinieron y dijeron, uy, ranas. Vinieron la sangre. Nosotros leemos esos textos y nos parece cosas tan tontas. Ranas, sangre. ¿Sabes qué pasa? Que Dios estaba declarando una guerra contra los dioses de Egipto. La sangre no era porque los egipcios le tenían miedo a la sangre. Era porque los egipcios idolatraban el Nilo, el río, el agua. Así que lo primero que Dios hace es contaminar su agua y decirle, el Dios del Nilo no es el tuyo, soy yo. Así que ahora Dios manda la plaga de las ranas. Y los egipcios que idolatraban a las ranas, se llamaba Pistis. Pistis era un dios para ellos, era el dios sapo, la rana. Era el dios de la fertilidad. Cada vez que las mujeres querían tener hijos, iban y le entregaban una adoración a la rana. ¿Sabes qué hizo Dios? Les llenó el país entero de ranas. Si eso hubiera pasado en Cuba, seguramente estaban todos los cubanos con cubos de sal. ¿Ustedes se imaginan aquello? Echándole sal a todas las ranas y las ranas aquellas reventando. ¡Pah! Pero pasó en Egipto. Y como pasó en Egipto, y los egipcios idolatraban a las ranas para ellos eran un dios. Ellos no las podían matar. Así que usted se imagina a los egipcios aquellos recogiendo las ranas y cuidándolas. Yo me imagino que ellos más nunca en su vida quisieron tocar una rana, ¿no? Pero Dios estaba declarándoles la guerra. Vinieron los piojos. Bueno, eso mismo pensaron los egipcios. ¿Sabes por qué? Porque el tema es que para los egipcios la gente que tenía piojos eran personas de menor categoría. Eran gente sucia, era gente de una mala vida que no tenían higiene. Y para ellos eso era un dios. Así que Dios les manda los piojos y le dice, el Dios de los insectos soy yo. Y ahora los sucios son ustedes y no mi pueblo. Parecía que Dios tenía un poco de sentido del humor aquí en todo lo que estaba haciendo. Pero Dios estaba declarando una guerra. Vino la oscuridad. Vinieron las tinieblas. Y todo el territorio egipcio se llenó de oscuridad. Y en la tierra donde los israelitas vivían, las lámparas se encendían y no se apagaban. ¿Sabes qué está pasando? Lo que está pasando es que Dios estaba cuidando a los suyos, a los que pertenecían a Él, a su pueblo, a sus hijos, a los que Él había creado, a la nación que Él había formado. Él la estaba protegiendo. Oh, es una cosa fascinante. Vino sangre sobre las aguas de los egipcios, pero en el pozo de Gosén, donde los israelitas vivían, el agua estaba intacta, no le pasó absolutamente nada. Allí estaban los hechiceros de los egipcios yendo a contaminar, oh Dios. Estaban los hechiceros de los egipcios yendo a contaminar el pozo de Gosén, porque cuando Faraón se da cuenta que no puede contra el Dios de los israelitas, cuando ellos no pueden arrancar la plaga que Dios envió, lo que hacen es intentar meter plagas dentro de tu casa. Oh, yo necesito que alguien lo reciba porque estas son las estrategias del infierno. Porque así es como funcionan las tinieblas. Porque cuando se dan cuenta que están peleando contra el Dios del cielo y que no pueden contra el Dios del cielo, lo que van a intentar por todos los medios es contaminar tu casa y contaminar tu corazón. Es intentar contaminar tu agua. Porque ellos no pueden limpiar el agua de ellos con sus propias fuerzas. No. Dios estaba protegiendo a los suyos. Y venía una plaga y venía otra. Había rana en todo el territorio de los egipcios, pero en Gosén, donde vivían los israelitas, ni una sola rana entró. Habían piojos en todas las cabezas de todos los egipcios, pero en Gosén, donde vivían los israelitas, ni un solo piojo había. Había oscuridad en toda la tierra de Egipto, pero en Gosén, donde vivían los israelitas, las lámparas se encendían y no se apagaban. Vino hambre,
vino destrucción, vinieron los granizos, destruyeron a todos los animales de los egipcios, pero los animales de los israelitas ni murieron ni sufrieron. Porque Dios estaba protegiendo a los que son suyos. Dios estaba cuidando a los que son suyos. Porque había una guerra declarada. Había un enfrentamiento declarado. Y no era un enfrentamiento de hombres, lo que Faraón nunca lo entendió. Faraón se estaba enfrentando al Dios de los cielos, al Dios de Israel, aquel que lo había creado todo. Y Dios le estaba diciendo: Faraón, yo necesito que tú entiendas que yo soy el Dios del agua, soy el Dios de las ranas, soy el Dios de los animales, soy el Dios de la creación, soy el Dios del cielo. Soy el Dios de la tierra. Yo lo lleno todo. Yo lo tengo todo. Faraón nunca lo entendió. Así que pasó un round, pasó dos, pasaron tres, pasaron 9 rounds. Y Faraón seguía con el corazón duro. Faraón seguía provocando al Señor de los cielos a ira. Hasta que llegó ese momento. Llegó ese momento donde dice el texto que Dios es lento. Pero llegó el momento donde la lentitud se acabó. Llegó el momento donde la ira de Dios se manifestó. Y ahora es Dios el que dice: yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Uy, como la gente pregunta ese texto, porque no nos cabe en la mente. No nos cabe en la mente porque nos contrapone escuchar que dice la Escritura que Dios endureció el corazón de Faraón. Y después leemos que dice que Dios es lento para la ira. Claro, me sigue, Dios es lento, pero llega un momento donde la lentitud se acaba y a Dios le toca actuar. Así que después de Dios manifestar gracia, de Dios manifestar amor, de Dios manifestar su presencia, de Dios darle 9 oportunidades, su corazón seguía duro y Dios dijo: no tienes una más. Endurezco tu corazón y no hay oportunidad de arrepentimiento ya. Te di 9 y no las aprovechaste. Te entregué 9 oportunidades para que te arrepintieras, para que dieras un paso para atrás, para que dejaras a mi pueblo libre, para que entendieras que estabas peleando conmigo y no con el pueblo. Y no lo entendiste. Endurezco tu corazón. Y vino aquella plaga terrible, dolorosa, difícil. La plaga de la muerte de los primogénitos. Así que Dios habla con Moisés y Dios le dice: voy a mandar la última plaga. Porque Dios sabía que era la última. Dios no había dicho eso en ningún momento antes. Pero cuando llegó a la 10, como él sabía que él había endurecido el corazón de Faraón, y como él sabía lo que venía, él le dijo a Moisés: prepara al pueblo porque se van de Egipto. Prepara al pueblo porque vienen los días de libertad. Prepara al pueblo porque ya yo lidié con Faraón. Porque era una guerra de dioses. Era una guerra de dioses. Dios le dice: prepara al pueblo porque ya yo me encargué de lidiar con lo que había que lidiar. Y vienen los días de libertad. Vienen los días donde los voy a sacar de la tierra de esclavitud. Vienen los días donde no van a ser oprimidos más. Dios le dice: busquen un cordero por cada familia. Habían algunas instrucciones puntuales que Dios le da a Moisés acerca de lo que ellos tenían que hacer. Dios le dice: busquen un cordero por cada familia y ustedes van a buscar unas hierbas amargas. Escúchame esto. Habían 4 elementos principales, 4 cosas principales que ellos tenían que comer en la fiesta de Pascua y que ellos tenían que cocinar en la fiesta de Pascua. Y estos 4 elementos eran el cordero que tenía que ser sacrificado y que ellos se tenían que comer la carne. Habían unas hierbas amargas que en un momento te explico qué es eso, pero Dios le dijo: ese cordero tiene que ser cocinado con hierbas amargas y esas hierbas amargas ustedes se la tienen que comer. El tercer elemento eran los panes sin levadura. Dios dijo: cocinen pan que no tenga levadura. Y el cuarto elemento era el vino. Así que Dios agarra estas 4 cosas. Dios le dice a Moisés: van a tomar un cordero sin defecto, sin problema, un cordero de 1 año de edad que no tenga ningún defecto, y ustedes lo van a traer
el padre de familia, esto es una cosa impresionante, porque la responsabilidad que Dios pone para presentar este cordero delante del Señor, para sacrificarlo, para poner la sangre sobre el dintel de la puerta, no estaba ni en las mujeres, ni en los hijos, ni en los niños, ni en los jóvenes, estaba en el padre de familia, en el hombre de la casa, en la autoridad que Dios había establecido sobre el hogar, porque la responsabilidad de cuidar la casa, de cuidar la familia y de cuidar la grey del Señor estaba en el papá de la casa. Así que Dios le habla al hombre y le dice, te toca agarrar el cordero, te toca sacrificarlo. Cuando sacrifiques ese cordero le vas a quitar todos los intestinos, todo lo que tiene adentro. Vas a tener que agarrar ese cordero, vas a cocinarlo con estas hierbas amargas y ustedes se van a tener que comer esto. El cordero, las hierbas amargas, el pan sin levadura y el vino. Así que era responsabilidad del hombre de la casa, del padre de la familia, agarrar la sangre de este cordero después de haberlo sacrificado y tomar esta sangre y ponerla sobre el dintel de la puerta de la casa. Es interesante que las hierbas, las matas que se usaban para poner en el dintel de la puerta de la casa eran las mismas matas que se usaron para poner sobre la cabeza de Jesús, lo cual es una analogía hermosa porque es impresionante todo este escenario y todo lo que estuvo pasando en este momento. Quiero que sepas que llegó el día. Y fue el día de mayor dolor para toda la nación de Egipto. Dice la escritura que se escuchaban los llantos, se escuchaban los gritos, se escuchaba el dolor. Las mujeres lloraban, los hombres lloraban, los hermanos lloraban. Toda la familia lloraba. Porque cuando llegó el día señalado, el Dios del cielo estableció su juicio y estableció su nombre. El Dios del cielo liberó al ángel de la muerte. Ese ángel no lo mandó Satanás, lo mandó Dios. Porque ese ángel vino para juzgar a aquellos que habían oprimido a Israel. Así que el Dios del cielo manda al ángel de la muerte cuando llega ese día. Los egipcios habían pensado que no les iba a pasar nada porque usted recordará que en ese tiempo el día comenzaba cuando el sol se ponía. No era como nuestro horario. Nosotros desde las 12 de la noche a las 11:59 es un día completo, ¿no? Amanecemos oscuros, se pone, pero en ese tiempo no era así. En ese tiempo el día empezaba cuando el sol se ponía, o sea, aproximadamente a las 6 de la tarde, 6:30, cuando el sol se ponía, entonces era para ellos que empezaba el día. O sea, el viernes no empezaba lo que es el viernes para nosotros, sino empezaba el jueves por la noche. ¿Me siguen? Así que cuando llega el día que Moisés había dicho, viene el ángel de la muerte, y ellos ven que el sol se pone y no pasa nada, ahí estaban todos los egipcios como diciendo, bueno, nos libramos. Todo lo que Moisés dijo es mentira, porque llegó el día señalado y nada pasó. Temes que ellos no se habían dado cuenta que Dios dijo que eso iba a pasar a la medianoche, no cuando empezara el día, a la medianoche. Había una hora determinada por el cielo, había un momento pactado por el cielo, había unas condiciones específicas declaradas por el cielo, donde el Dios del cielo, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, alguien ayuda a la hermanita, donde el Dios del cielo iba a tomar todo el control de todo ese lugar, pero ellos no se dieron cuenta. Empezó el día, no pasó nada, hasta que llegó la hora señalada, llegó la medianoche, el ángel de la muerte fue liberado. Yo me imagino cuando aquel ángel entró a Gosén, al territorio de los hebreos, al territorio de los israelitas, aquel ángel dando vuelta por toda la ciudad de Gosén, tratando de entrar a todas las casas de los israelitas, y de repente se da cuenta que había sangre en todas las puertas, de repente se da cuenta que había sangre, así que donde había sangre, él no puede, donde vea sangre, no puedes entrar, donde no vea sangre, tienes libertad para meterte allá adentro, pero donde vea sangre, eso es territorio prohibido para ti. ¿Sabes qué cosa era lo más fascinante de esto? Que lo que garantizaba la libertad, la protección y la salvación no era el sitio donde la gente estaba, era la sangre.
no era ni siquiera la nacionalidad a la que pertenecían. Escúchame, si había un primogénito de Israel que no estaba dentro de la casa con sangre y estaba afuera, la muerte tenía acceso, derecho y permiso para llevárselo. Y si había un egipcio que era egipcio, pero había venido a Gosén, y si había metido dentro de la casa con sangre, si había comido al cordero, si había comido las hierbas amargas, si había comido el pan sin levadura y el vino, y estaba dentro de la sangre, aunque fuera egipcio y aunque hubiera nacido en Egipto, la muerte no tenía permiso, ni derecho, ni legalidad para poder tocarlo. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Lo que producía la salvación y la libertad en esta temporada no era la nacionalidad, no era dónde habías nacido, no era tu linaje, no era de dónde vienes, no era quién vienes, no era lo que vas a hacer, no era tu sueño, no era tu rango, no era tu cargo. El hijo de Faraón se murió igualito que todos los demás primogénitos de Egipto, porque lo que garantizaba la salvación no era ni quién eres ni dónde estás, era la sangre bajo la cual estabas cubierto. Oh, yo hubiera alabado al Señor. Sí, llegó el día. Llegó el día, así que el ángel de la muerte fue soltado desde el cielo. El ángel de la muerte estaba dando vueltas por todas las casas de los israelitas y había sangre por todos lados. Así que por más que intentó penetrar en aquellas casas no podía, porque había una señal que se lo prohibía. Había una señal que se lo impedía, la señal del pacto, la señal que le decía: no tienes permiso ni legalidad para entrar en esta casa. Yo me imagino aquel ángel con un montón de reglas, con un montón de estrategias, con un montón de artimañas, con un montón de mentiras, con un montón de cosas para decir: oye, pero si ese primogénito es pecador, oye, pero si esa gente que está allá adentro son malas, oye, pero si esa gente que están ahí hace 2 días te negaron y te aborrecieron, oye, pero si esa gente que están allá adentro han hecho cosas terriblemente malas. Y Dios diciendo: hey, yo hice un acuerdo contigo que no depende ni de lo bueno ni de lo malo que ellos son. Yo hice un acuerdo con la muerte que no depende de lo que hicieron ni de lo que van a hacer. El acuerdo que yo hice con la muerte es que donde quiera que haya sangre no tienes permiso para entrar. Oh, yo hubiera alabado al Señor más fuerte. Así que se da por vencido aquel ángel. Se da por vencido y se da cuenta que no podía entrar a la casa de los israelitas y se va entonces a la casa de los egipcios y uno por uno se los empieza a llevar. Uno por uno. Uno por uno. A cada casa sin sangre, él entró. A cada casa sin pacto, él entró. A cada casa sin cordero, sin hierba, sin pan y sin vino, él entró. Porque la muerte tiene derecho donde no hay pacto. Alguien necesita escucharme esta mañana. La muerte tiene derecho donde no hay pacto. La muerte tiene legalidad donde no hay pacto. La muerte tiene legalidad donde el Dios del cielo no es respetado y donde la sangre no está en el dintel de la puerta de tu corazón. Fue el día de más dolor. Todos lloraban. Todos estuvieron tristes. Pero ¿sabes qué pasó? Los israelitas fueron liberados. Los egipcios lloraban porque no respetaron a Dios. Oh, ahora se dieron cuenta, después de 10 rounds, después de que el Señor tuvo que endurecer su corazón, después de que se le acabaron las oportunidades, ahora ellos tuvieron que reconocer que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Ellos tuvieron que reconocer que el Dios de Israel estaba por encima de todos los dioses. Era el Dios que lo controlaba todo y que tenía poder sobre todo. Oh, claro. Y así todo su corazón fue tan rebelde que fueron detrás de los israelitas. ¿Usted se acuerda? Y Dios hizo todavía cosas más impresionantes. Dice que el Señor levantó una columna de humo, una columna de nube, una columna de fuego para cuidarlos a ellos. El Señor abre el mar rojo de una manera impresionante. Todos los israelitas pasan en secos, todos los egipcios, el ejército completo de los egipcios murió ese día debajo de aquel mar. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, pasa en seco, porque estos egipcios que te han atormentado, nunca más, para siempre, los verás. Wow.
Habían 4 cosas puntuales, te las he repetido varias veces, a ver si se acuerdan conmigo. Tenían que comer el cordero, las hierbas amargas, el pan sin levadura. El cordero representaba a Cristo. Es Cristo el que dijo, el libro de Hebreos está lleno de todas esas enseñanzas donde habla acerca del cordero pascual. Dice que era el cordero inmolado, aquel cordero santo, puro, sin mancha, sin arruga, que fue tentado en todo, pero sin pecado, que no pecó en nada, que fue enviado como una oveja en medio de lobos. ¿Se acuerda? Que ser un cordero de 1 año, que no tuviera ninguna mancha, que no tuviera ningún error, que no tuviera ningún defecto físico. Por eso no había manera que nadie más pagara por nuestros pecados, que no fuera Jesús Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Fíjense que es interesante que Jesús dice, a mí nadie me quita mi vida, sino que yo mismo la pongo y yo mismo la vuelvo a tomar. ¿Usted se acuerda de eso? Porque en este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo de Jesús, cuando llegaba el tiempo de la Pascua, lo que pasaba era emocionante porque cada padre de familia tenía que agarrar el cordero y tenía que venir a donde el templo, a donde el sacerdote, y era el sacerdote el que se encargaba de sacrificar aquel cordero, de tomar esa sangre, de dársela al padre de familia y de hacer todo este ritual. Así que no había un sacerdote que pudiera sacrificar a Jesús, a quien era el Cordero. Pero dice la Escritura que Jesús se instauró a él mismo como el sumo sacerdote que no pecó en nada. Amén. Así que él mismo como sumo sacerdote se tomó a él mismo el Cordero Pascual. Él se sacrificó a él mismo y él mismo tomó su vida en un milagro sobrenatural. Porque ninguno de esos romanos podía llevarse el derecho de haberle quitado la vida al Hijo de Dios. Así que él se adelanta, habla y dice, ustedes no están haciendo nada que mi Padre no les haya permitido. Todo lo que ustedes están haciendo, mi papá lo está permitiendo. Que no te quepa duda de eso. Que lo que ustedes están haciendo no es porque ustedes son malos y yo soy bueno, porque tú eres bueno y yo soy malo. Lo que está pasando aquí es que mi papá, que está sentado en el trono, que reina sobre todo y que lo gobierna todo, está permitiendo que esto pase para que se cumpla toda la justicia, para que se cumpla todo lo que está escrito. Porque dice la Escritura, por el gozo puesto delante de él. ¿Se acuerda usted? Dice que él menospreció el oprobio, sufrió todo lo que tenía que sufrir hasta llegar al final de toda esta carrera. Nadie le quitó la vida. Dice que él la puso y él la volvió a tomar. El cordero perfecto, el cordero inmolado. Jesús será ese cordero. Las hierbas amargas son una cosa fascinante porque cuando el Señor le habla a Moisés y le dice, dile al pueblo que cocine este cordero junto con estas hierbas amargas, ellos tienen que comerla, tienen que masticarla. Era porque estas hierbas eran una representación de los 430 años que los israelitas habían pasado en esclavitud en Egipto. Así que cuando ellos comían aquellas hierbas, cuando ellos cocinaban el cordero con estas hierbas amargas, era un recordatorio de todo el dolor, la tristeza, la enfermedad, el oprobio, los latigazos, el trabajo, todo lo que tuvieron que pasar en Egipto en un tiempo de esclavitud, y lo tenían que comer junto con el cordero, porque era Dios diciéndole, todo este trabajo, todo este dolor, toda esta amargura, toda esta esclavitud, todo esto que estás comiendo, todas estas hierbas que representan todo este dolor, yo la estoy sanando, yo la estoy quitando. El sabor en tu boca, yo lo estoy cambiando por una hierba amarga, por un cordero delicioso, para que entiendas que todo ese dolor, toda esa esclavitud y todo ese problema ha sido sustituido, ha sido cambiado, ha sido quitado por el único que podía quitar todo ese dolor. Era el cordero perfecto de Dios, el cordero inmolado de Dios, el cordero santo de Dios. Yo estoy arrancando todo ese dolor por el trabajo que está haciendo el cordero en medio de tu vida. Así que ellos tenían que comer del cordero que representaba la obra en la persona de Cristo. Tenían que comer estas hierbas amargas que representaban estos 430 años de esclavitud y de dolor. Y cuando leemos la Escritura nos damos cuenta, Cristo como el cordero siendo entregado en la cruz del Calvario. Y estas hierbas amargas representaban justamente todo este dolor que Cristo tuvo que atravesar, todo este sufrimiento. Usted recordará cuando Jesús está en el Getsemaní justo antes de que lo arrestaran, las palabras de Jesús a su Padre en el cielo. Él dice, Padre, pasa de mí esta copa amarga, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Porque Jesús estaba haciendo referencia justamente a estas hierbas. Y Jesús está diciendo, estoy a punto de comerme estas hierbas amargas. Lo que Jesús hizo en toda esta travesía,
Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue comerse las hierbas amargas de la esclavitud, del dolor, de la enfermedad. Las hierbas amargas que nos tocaban comernos a ti y a mí. Las hierbas amargas que nos tocaban comernos a nosotros a causa de la esclavitud a la que fuimos sometidos, a causa del pecado al que fuimos sometidos, a causa de la maldad a la que fuimos sometidos, a causa de la opresión de las tinieblas a las que fuimos sometidos. Jesús está haciendo un trato ahora con la muerte de nuevo y está diciendo: yo me voy a comer las hierbas amargas que todos ellos se tenían que comer. Yo me voy a comer las hierbas amargas, el trago amargo de la esclavitud, de la enfermedad, del pecado, de la muerte, del dolor. Yo me lo voy a comer para que ellos no tengan que comerse esas hierbas, para que ellos no tengan que estar 400 años en esclavitud, para que ellos no tengan que sufrir la opresión de las tinieblas, del pecado, de la muerte. Jesús vuelve a hacer un trato ahora y dice: hey, yo me voy a comer esto para que ellos no se lo tengan que comer. Por eso es que dice que en aquel lugar Él los venció a todos en la cruz del Calvario, triunfando sobre todos ellos. Él los exhibió públicamente en la cruz del Calvario, porque ahora ya Él estaba rompiendo todo acuerdo, Él estaba rompiendo todo trato. Él está diciendo: ustedes no están en condiciones para hacer trato conmigo. Ahora yo me imagino a Jesús hablándole a la muerte, diciéndole: hey, yo hice trato contigo allá en Egipto cuando te mandé y protegí, pero ahora no hay trato. Ahora mira lo que te voy a decir. Ahora yo soy el Dios que va a tomar las llaves del Hades, de la muerte. Por eso se metió en las profundidades. Dice que le arrancó las llaves del infierno, del Hades y de la muerte. Se levantó triunfante y se acabó el trato. Jesús dijo: todo el que tenga la sangre, todo el que mire a la cruz, todo el que me crea a mí, todo el que me ame a mí, todo el que me viva para mí. La muerte no tiene influencia, no tiene derecho, no tiene legalidad, no puede tocar tu vida, no puede tocar tu casa. ¿Sabes qué pasa? Estamos viviendo nosotros en la temporada donde deberíamos disfrutar la gracia, la protección, el cuidado, el poder, la autoridad, el poder del Espíritu Santo. Pero estamos viviendo como si todavía dependiéramos de un trato, escondiéndonos dentro de una casa, cuando el Señor nos ha llamado a vivir en libertad. Nosotros deberíamos vivir en una libertad en la que no vivimos. Deberíamos disfrutar de una plenitud que no disfrutamos. Gozo, presencia, sanidad, salud, poder, autoridad, libertad. Eso fue por lo que Jesús murió en la cruz del Calvario, para que fueras salvo tú y tu casa, para que fueras libre, para que fueras restaurado, para que la muerte no tenga derecho, para que la enfermedad no tenga derecho, para que las tinieblas no tengan derecho. Pero pareciera que eso nunca pasó. Nos miramos algunos de nosotros y pareciera que eso nunca pasó. Y yo digo: ¿dónde dejamos el sacrificio del Cordero? ¿Dónde lo dejamos? Nos estamos comiendo las hierbas amargas cuando deberíamos comernos al Cordero eterno. Nos estamos comiendo las hierbas amargas que Él nos dijo que no necesitabas comernos, porque Él ya se la comió en la cruz del Calvario. Él dijo: yo me comí esas hierbas amargas por ti, para que no te las tengas que comer. Cómete al Cordero. Ay, Señor. El Cordero, que representa a la persona de Cristo, las hierbas amargas que representan la esclavitud. Él dijo: necesitan comerse ese pan sin levadura. ¿Se acuerdan de aquel texto que dice que un pedazo de levadura leuda toda la masa? Porque la levadura viene para fermentar la masa. Está llena de artimañas humanas, de métodos humanos. Jesús está diciendo, Dios está diciendo: el pan que ustedes se van a comer es un pan sin estructura humana, es un pan sin metodología humana, es un pan que no tiene levadura, que no está fermentado, que no está trabajado. Es un pan que ha sido machacado y que ha sido enviado. Y Jesús está haciendo alusión directa a aquel texto, a aquella historia, a aquel momento cuando Jesús estaba dando un discurso gigantesco. Se metió mucho tiempo enseñando y había alrededor de 5,000 hombres en ese lugar. Imagínense, ya el sol se está poniendo para que ellos se puedan ir a la ciudad. Le dice: no los despidan, denle ustedes de comer. Imagínate, los discípulos que no tenían dinero, no tenían comida, no tenían nada. Le dice: maestro, ¿cómo le vamos a dar de comer? Todo lo que tenemos es un niño que tiene 5 panes y 2 pescados. Y
Jesús agarra aquellos panes y aquellos pescados, ora por aquellos, se multiplica. Usted recordará aquella historia, ¿verdad? Todos comieron, todos se saciaron, sobraron 12 cestas llenas de alimento. Y después de aquel milagro impresionante, Jesús, que había estado enseñando por mucho tiempo, les da comida y vuelve a enseñar. Ojo, Jesús les dice: yo soy el pan de vida. El que coma de este pan nunca más tendrá hambre. Y el que beba de esta copa nunca más tendrá sed. Yo soy el pan que descendió del cielo. Así que ahora, en este momento de Pascuas, en este momento de cena, cuando Jesús está instaurando la cena del Señor, en medio de este contexto de la Pascua, lo cual representa la salvación y la libertad de los israelitas y de todo el pueblo que mirara a Él, Jesús le está diciendo: ese pan del que yo les hablé es el que ustedes necesitan comer, porque ese pan es el que va a ser partido en no muchos días. Jesús les dice: el pan de vida del que yo les dije que soy yo, ese pan que descendió del cielo, ese es el pan que ustedes necesitan comerse ahora. Está hablando de Él, de su persona, de su carácter. Y ojo, esto no es la doctrina que muchas veces se ha enseñado, o que la Iglesia Católica enseña, diciendo que el pan que nosotros nos comemos se convierte en Cristo y el vino se convierte directamente en la sangre de Cristo. Entendemos que claramente eso no es así. El vino y el pan que comemos es una representación, es una alusión a... Pero Jesús está diciendo: necesitas entender que más allá de ese pedacito de pan, es mi cuerpo, es mi persona, es mi presencia, lo que necesitas comer, lo que necesitas poner dentro tuyo. Y el vino, cuando Jesús habla del vino, está haciendo una alusión a lo que pasa en Jeremías capítulo 30, cuando el Señor está hablando a Jeremías y hablando al pueblo y les dice: yo voy a hacer un pacto nuevo con la casa de Israel. Ninguno va a necesitar enseñarle nada a su hermano, porque yo mismo les enseñaré. ¿Se acuerdan de ese texto? El Señor dice: ustedes van a ser para mí un pueblo, yo voy a ser para ustedes Dios. Ese contexto es el que Jesús usa cuando dice: ese pan, cuando sea partido, va a producir un vino, y ese vino va a ser la clave y la señal para el nuevo pacto que estoy estableciendo. Jesús está diciendo: el pan es mi cuerpo. Cuando mi cuerpo sea partido, muerto, cuando el cuerpo de Jesús sea partido, sea muerto, de ese proceso va a salir un vino, una sangre. Y esa sangre va a ser el fundamento para un nuevo pacto. Quiero que sepas que la sangre no sale si el pan no se parte. Por eso era necesario que el pan fuera partido, para que la sangre saliera. Porque de ese proceso del partimiento del pan y del derramamiento de la sangre se estaban estableciendo las bases para un pacto nuevo, superior, ulterior, grande, inconmovible, y que nunca más iba a ser cambiado. Es ese nuevo pacto que se establece con la sangre del Cordero, donde tú y yo ahora tenemos acceso. Fue ese momento donde el velo del templo se rasgó. La sangre de Cristo nos cubre. ¿Sabes qué significa todo esto? Todo lo que esto significa es que la cena del Señor es una alusión directa a la Pascua. Todo lo que esto significa es que toda familia, toda persona que ponga sobre el dintel de la puerta de su corazón la sangre del Cordero, toda persona que se coma el Cordero, toda persona que lo mire a Él, escúchame, el ángel de la muerte puede venir a tocar tu puerta, tu casa, tu familia. Y cuando hablo del ángel de la muerte, estoy hablando de la enfermedad, estoy hablando de las tinieblas, estoy hablando de la persecución, estoy hablando del imperio del infierno. Una misma cosa dice la Escritura: pasa el justo y pasa el impío. El sol sale para buenos y malos, todo eso es cierto. Pero yo quiero que tú sepas que hay demasiadas promesas en la Escritura. Quiero que sepas que hay un proceso y hay algo que ha sido determinado desde el cielo. Todo aquel que se coma al Cordero y que ponga sobre la puerta de su corazón, sobre el dintel de la puerta de su corazón, la sangre que fue derramada en el proceso en el que el pan de vida se partió. Cuando te comes ese pan y cuando pones esa sangre sobre tu corazón,
Todo lo que eso garantiza es la libertad que ya Dios compró por ti, es la sanidad que ya Dios compró por ti, es la salvación que ya Dios compró por ti, es el perdón que ya Dios compró por ti, es la restauración que ya Dios compró por ti. Tu casa no tiene que terminar igual que todas las casas, tu familia no tiene que terminar igual que toda la familia, tus hijos no tienen que terminar igual que todos los hijos, tu futuro no tiene que ser igual del futuro de todos los demás. No, ¿sabes por qué? Porque en donde sea que venga el principado de la muerte y cualquiera que sea la plaga, vino el COVID, puede venir cualquier otra, no importa lo que sea, no importa cómo se llame, no importa si son ranas. En Egipto va a haber muerte, en Egipto va a haber persecución, en Egipto va a haber dolor, en Egipto va a haber llanto, en Egipto va a haber tristeza. ¿Sabes qué pasa? Que tenemos miedo. La iglesia de hoy día está llena de miedo porque estamos viviendo en un pacto, pero estamos viviendo en Egipto y no en Gosén. Nuestro corazón está lleno de miedo a qué va a pasar y al futuro, y a qué va a pasar con mi vida, y así me muero, y así me llevan, y así viene la persecución, y así sale uno o el otro, porque no hemos entendido que la salvación, la libertad, la protección, el cuidado, la gracia, el poder, no dependa de dónde vives, ni de dónde estás, ni de dónde vienes, ni de cómo se llaman tus padres, ni tu familia, ni de la posición que tiene. La salvación, la gracia, el poder, la autoridad, la presencia, la cobertura del Dios de los cielos depende solamente de que alguien se coma al cordero y de que ponga la sangre del cordero en el dintel de la puerta de su corazón. O es que vives con una esperanza diferente. Vives con una esperanza diferente. Déjame terminar. Primero a los Corintios capítulo 11. Ven conmigo a la escritura, por favor. Aleluya. Primero a los Corintios capítulo 11 versículo 17 dice la palabra: pero al darles estas instrucciones no los alabo, porque no se congregan para lo bueno sino para lo malo. Pues en primer lugar oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces lo beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, come en su casa, para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos, dice Pablo, los arreglaré cuando vaya. Pablo estaba bien. Nosotros hemos leído este texto tantas veces, ¿no?
Siempre que aquellos que somos cristianos por algún tiempo ya, la mayoría de las veces que se participa de la cena del Señor, en la mayoría de las ocasiones leemos estos textos. Pero por alguna rara razón, en muchos de nuestros contextos hemos aprendido que para participar de la cena del Señor necesitamos pedirle perdón al Señor por todos nuestros pecados, arrepentirnos de todos nuestros pecados para poder estar puro y santo para participar de la cena del Señor. Y ojo, déjenme decir esto con respeto, con reverencia y con cuidado, que yo sé que estoy entrando en un tema quizás un poco complejo, y no estoy diciendo con esto que participemos de la cena del Señor sin estar en santidad. Todo lo que estoy diciendo es que sería incongruente del apóstol Pablo y de todas las enseñanzas de Jesús si la demanda del cielo para que usted recuerde el sacrificio de Cristo sea que dependa de que usted no peque, porque usted y yo somos pecadores. Y el sacrificio de Cristo no depende de nuestros pecados, depende de su santidad. No depende de nuestra justicia, depende de su justicia. Así que yo no le estoy diciendo con esto que viva una vida inmoral y pecadora. Lo que le estoy diciendo es que arrepentirnos por nuestros pecados, por los pecados ocultos o como normalmente pensamos acerca de estos textos, por cualquier tipo de inmoralidad. Quiero que sepas que el momento para arrepentirnos por estos pecados no es necesariamente el momento antes de participar de la cena del Señor. Ese momento debería ser todos los días de tu vida y de mi vida. Porque dice la Escritura que la santidad conviene a tu casa. Vivir en santidad no es para participar de la cena del Señor. Y el resto del mes, bueno, podemos lidiar con nuestros pecados sin arrepentirnos. Pedimos perdón el día de la cena. Y el resto del mes está bien, porque no nos vamos a morir, dice Pablo. Nos morimos si tomamos la cena en pecado. Quiero que sepas que la santidad debe ser todos los días de tu vida. Quiero que sepas que arrepentirnos por nuestra inmoralidad, por nuestros pecados ocultos, por las mentiras, por las cosas que llenan nuestro corazón que no agradan al Señor, debería ser todos los días de nuestra vida. Pablo no está hablando de inmoralidad. Pablo no está hablando de pecado sexual. ¿Sabes de qué está hablando Pablo? Pablo está hablando del pecado contra el cuerpo de Cristo. Alabado sea el Señor. Vamos a tener que poner un cartelito ahí en las pantallas. Pablo está hablando del pecado contra el cuerpo de Cristo. Pablo está diciendo, en medio del contexto de lo que estaba pasando, hay muchos que, ¿sabes? La cena en ese tiempo no era como nosotros la practicamos hoy. O sea, no era un pedacito de galletita y una copita de vino. Era una cena abundante, con mucha comida, con mucha carne, con mucho pan, con mucho vino. Así que había gente que era muy pudiente, con muchos recursos, que llegaba con todas sus cosas, y habían otros que no tenían para traer, y aquellos que tenían más posibilidades llegaban, se sentaban a la mesa, se comían toda la comida, y luego aquellos que no tenían, entonces venían y ya no tenían que comer. Así que Pablo les está regañando y les está diciendo, ustedes están pecando contra mi cuerpo, contra el cuerpo de Cristo, porque ustedes están deshonrando a sus hermanos. Porque ustedes están hablando mal de sus hermanos. Porque ustedes se están comiendo para ustedes y se están olvidando que hay otros que necesitan comer. El problema de Pablo y lo que Pablo está diciendo, discernir, es discernir el cuerpo de Cristo. El comer la cena del Señor indignamente no es tener un pecado oculto, el cual no deberíamos tener. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No le estoy diciendo tenga pecado oculto. Le estoy diciendo que no deberíamos tener. Dice Pablo, todo lo que tiene que ver con celos, con envidias, con enojo, con borracheras, con homosexualidad, con todo ese tipo de cosas. Ni siquiera deberíamos mencionarlo. No debería estar en nuestra mente y en nuestro corazón. O sea, es incongruente que Pablo te esté diciendo ahora, arrepiéntete de esto, porque unos textos antes él dijo, todo esto ni siquiera debería estar entre nosotros. O sea, Pablo está asumiendo que en la iglesia no hay creyentes homosexuales, no hay creyentes con pecados ocultos, no hay creyentes con lascivia, no hay creyentes con ese tipo de cosas. Pablo está asumiendo que esos pecados en la iglesia no están. Así que Pablo dice, el pecado de ustedes es que están pecando contra el cuerpo de Cristo.
El pecado de ustedes es que están enojándose contra el cuerpo, están hablando mal del cuerpo, están chismoseando los unos a los otros, están generando divisiones, están viniendo a comer y se olvidan de los demás. Pablo dice, ustedes están pecando contra algo sagrado, porque pecar contra tu hermano es pecar contra Cristo. ¿Usted se acuerda cuando nosotros comemos el pan? Estamos participando de la cena que representa ¿qué cosa? El cuerpo de Cristo, ¿verdad? El cuerpo que fue partido. Y cuando Jesús y el apóstol habla de la iglesia, dice que nosotros ¿qué cosa somos? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así que es impresionante porque la representación de Pablo es el cuerpo que fue partido, es la iglesia. Y contra esa iglesia no podemos pecar. Así que quiero que sepas esto. Si tienes un pecado oculto, si hay algún pecado inmoral en tu vida o cualquier otro tipo de pecado, no debería estar. Pero quiero que sepas que eso no es de lo que habla Pablo cuando dice no participes de la cena. No debería estar ese pecado. Así que de igual manera deberíamos arrepentirnos delante del Señor. Pero si alguien está pecando contra el cuerpo de Cristo, si alguien tiene su corazón lleno de ira, de enojo, de maledicencia, de envidia, si alguien está chismoseando, dividiendo el cuerpo, hablando en contra del cuerpo, no debería participar de la cena del Señor. Porque lo que dice Pablo es que el pecado contra el cuerpo de Cristo, ese pecado, ha hecho que muchos enfermen y que muchos duerman. ¿Alguien está conmigo esta mañana?